40 años, imagínate. Parece que hubiese sido ayer para algunos. Simplemente lo que pasó es que anoche empezó a caer ceniza como desde las 5 de la tarde, 5:30. Y entonces la emisora dijo que nos calmáramos, que no era nada todavía. Para mí, la catástrofe de Armero llegó de una manera diferente como para muchos. A unos los cogió tal vez en la calle, fumándose un cigarrillo, o tal vez preguntándose con los vecinos por qué olía azufre, por qué caía ceniza, pero para otros, como fue mi caso, pues me tomó de sorpresa acostada, ¿cierto? El problema que más tememos es el del flujo de lodos, o sea, por una erupción volcánica o por un aumento de la temperatura interna se pueda presentar un deshielo bastante fuerte y afecte los habitantes ribereños de los ríos que nacen en esta zona. Sucedió que el ambiente de ese día en Armero pues estaba tenso porque efectivamente el volcán estaba botando ceniza, había un olor a azufre muy fuerte y las personas tenían miedo. ¿Pero de qué tenían miedo? Te preguntarás. ¿De una avalancha? No, nunca, jamás. Tenían miedo de una inundación. Por ese motivo, las personas cuando los que estaban en las calles y que empezaron a ver, porque lo primero que llegó a Armero no fue lodo, lo primero que llegó a Armero fue agua, el agua del río Lagunilla que nacía, o que nace, porque pues sigue ahí, nace en el Nevado del Ruiz. Y esas nieves perpetuas que por el calor del volcán se derritieron, pues hicieron que obviamente, que era lo que siempre se decía que iba a suceder, pues iban a provocar un aumento en el caudal del río, motivo por el cual la ciudad se iba a inundar. Mira que es diferente a esperar una avalancha. Siempre se siente un poquito de dolor cuando la gente dice, no, lo que pasa es que los de Armero no se quisieron ir. Y no es así, porque nadie se va a quedar en un lugar que sabe que va a desaparecer o que se esperaba que sucediera como sucedió, pero nunca se esperó. Y ahí me llegó, cayó un paso en pared por aquí, me hizo ver estrellas y ahí pues ahí quedé, pero entonces al momentico después de sentir agua y sentir lodo, entonces se rompió la pared, entonces salí a flote, pero la niña me quedó ahí metida. ¿Gente usted cree que se quedó adentro? Todos estábamos adentro, pero entonces yo creí que yo solita me había salvado, pero no. Por ahí trajeron el marido. ¿Ya lo vio? ¿Está aquí? Ahorita yo venía con él en el helicóptero y allá se quedaron 3 más. Por ahí raspados y todos, y maltratados, pero no más. Cuando se desató una tormenta de esas que tú dices, el cielo se va a caer. Era una tormenta que si yo le pudiese poner palabras a esa tormenta, diría que nos habló, como que Dios nos decía, salgan, váyanse. Era una tormenta que nos invitaba a alejarnos de lo fuerte que era. Al contrario de muchos damnificados que vivieron esa noche, los que vivían en casas con techos, ¿verdad?, de zinc, por ejemplo, escucharon cómo cuando cayó esa tormenta de arena, como arena que expulsaba el volcán y que llegó hasta Armero. Mira que no era que estuviéramos tan cerca del volcán. Cuando escuchamos gritos, alaridos afuera, la gente golpeaba el portón, la puerta principal, pedían a gritos que abriéramos. Nos encontramos como que todos en el pasillo del segundo piso, mi tía y yo descendimos al primero, ya el agua nos daba a nivel de las rodillas, abrimos la puerta y los portones y una cantidad de gente ingresó, pero impresionante, gritando, buscando un lugar alto para refugiarse. Y así fue como todo comenzó. Y en ese momento en que yo estoy todavía abajo, en esa avalancha de gente buscando un refugio, pues oigo los gritos de mi mami que me decía, Liz, por favor, súbete. Bueno, mi nombre es Elizabeth, pero todos me llaman Liz. Liz, súbete, y me subí, la escucho decir que me suba con angustia, y cuando yo
quiero empezar a subir las escaleras, empieza, o sea, a vibrar el mundo como un terremoto. Y yo te digo, te hablo la palabra mundo, porque para ese momento, para mí era como si el mundo se estuviese acabando. Yo no podía percibir que era solo Armero, sino que me imaginaba como esas películas apocalípticas donde tú dices, se acabó el mundo y quedé yo sola. Entonces me intento subir y ya no podía, las escaleras se movían demasiado, subía gatas, llegué, abracé a mi madre y no alcancé más que decirle tranquila mami, tranquila, y de repente la casa explotó. Y ahí siento que la vida se me empieza a escapar de las manos, siento que la sangre empieza a salirme por mi boca y no recuerdo más hasta que vuelvo a recuperar el conocimiento y me encuentro solo que tengo el rostro por fuera. ¿Pero por fuera de qué? ¿Dónde estoy? No podía mover, todo mi cuerpo estaba atrapado en lo que ahora yo sé que son escombros, pero que en ese momento no sabía qué era, ni que era lodo, ni que Armero había desaparecido, nada. Y me encuentro entonces con esas conversaciones internas que son los pensamientos, ¿no? Sin expresión alguna de grito o de llanto o de dolor, no. Yo estaba como en shock, ¿no? No expresaba, no tenía ninguna emoción en ese momento. Y estando pensando ahí que tal vez efectivamente el mundo se había acabado o que quizás yo estaba en el infierno porque oía lamentos, quejidos, eso que me rodeaba abajo de las piernas era caliente, pero arriba frío. ¿Qué era? ¿Dónde estaba? Y es ahí cuando se viene una segunda avalancha que fue mi salvadora, pero también fue una asesina feroz que intentó quitarme la vida por segunda vez. ¿Por qué te lo digo, Pedro? Porque esa avalancha, si bien es cierto, me liberó de los escombros, ¿verdad? Me sacó de ese estado, porque si yo me quedo ahí como quedé, no te estaría contando esta historia. Pero esa avalancha, aunque me liberó, también me hizo vivir como un segundo episodio de esa catástrofe. Y era el episodio de hundirse hasta el fondo en ese lodo, porque empezó a hacer esa segunda avalancha como un remolino que nos arrastraba, nos hundía, nos sacaba, nos volvía a entrar y nos volvía a sacar, hasta que en un momento dado, quizás cuando yo ya estaba más flotando que hundida, pues me agarré de algo que yo creo que era un tronco de un árbol, algo que me hizo tener a flote hasta que el lodo paró. Y ahí también se detuvo mi corazón. O sea, volvía otra vez a tratar de darle sentido a lo que estaba viviendo. Porque yo te puedo decir con certeza que la mayoría de los que vivimos la catástrofe de Armero no teníamos ni idea qué era lo que estábamos viviendo. Me doy cuenta que mi boca está llena de lodo, que mis ojos están cubiertos de lodo, que mi nariz está llena de lodo. Y cuando saco una mano para sacarme, pues la mano también escurría lodo. Entonces, ¿cómo se limpia algo que está sucio con otra cosa que está sucia? Era una situación desconcertante para mí, era algo que no cabía en mi cabeza. Entonces, sin embargo, empecé a escupir hasta que logré sacarme la mayor parte del lodo de mi boca. Y
empecé a dar brazadas, ¿cierto? Una mano, un brazo me sujetaba y empecé a dar brazadas y digamos que di 2 brazadas y me encontré con el primer cadáver. Un cadáver que palpé la espalda, luego su cabeza, y luego yo introducía mi mano hacia abajo, tocaba su rostro, lo movía, le hablaba. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo paso sobre esta persona? Entonces me tocó que tomar una decisión que más adelante, después, 2, 3 años después, fueron motivos de muchas pesadillas para mí. Y fue que tuve la decisión de hundirlo. De hundirlo porque apartarlo era muy pesado para mí. Yo era una niña delgada, digamos que con textura mediana como me ves. Entonces era imposible porque mover algo en líquido, es decir, en un río, en el mar, qué sé yo, en una piscina, pues es fácil porque el agua, ¿cierto?, se deja. Pero moverlo y aún más hundirlo fue terrible, porque muy seguramente debajo de él también habían escombros. Así que si yo lo hundí, no pudo haber sido más de, digamos que 50 centímetros. En este momento lo más importante es fumigar los cadáveres con DDT, con formol. No queremos quemarlos todavía, pero necesitamos algo para fumigarlos. Le rogamos el favor de la mayor colaboración para no tener que vernos abocados a terminar quemando los cadáveres, porque el riesgo de epidemia es supremamente alto. Le pedimos a la gente que se retire de este sitio para poder dejarnos trabajar y que ellos mismos eviten algún problema de contaminación. Que entendí que estaba en un mar de muertos, o sea, en un mar, porque eso era un gran mar, donde 25,000 personas murieron, hombres, mujeres, niños, jóvenes, porque Armero era un pueblo de jóvenes, era un pueblo que tenía muchos colegios, que las juventudes nos encontrábamos en las calles y como que nos cruzábamos y nos saludábamos todos porque nos conocíamos. Yo en el colegio americano, otros en otros colegios, y como que habían esquinas donde como que nos cruzábamos todos. Y Armero era un pueblo de jóvenes que tenían muchos sueños, muchas ilusiones, muchas esperanzas, pero que ese día, pues esos sueños se acabaron. Hay pasos que das sin pensarlo y hay otros que cambian tu historia para siempre. El paso que das hoy es el comienzo de una historia. Es la construcción de un camino hacia tus sueños. Cuando eliges estudiar en la Universidad del Quindío, no solo estás caminando, estás dejando una huella para siempre. Inscripciones abiertas en www.uniquindio.edu.co. Síguenos en nuestras redes sociales. Aplica política de gratuidad. Cuidemos juntos los espacios de Calarcá. Recuerde que mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Tenga presente, sacar los residuos cuando esté pasando el vehículo recolector en las frecuencias establecidas. Si va a salir de casa, cuelgue su bolsa en un lugar elevado del predio. No la disponga en las esquinas, postes ni alcantarillas. Fomentar en su hogar las 3 R. Reducir, reutilizar y reciclar. Numeral Yo Doy Ejemplo. Empresas Públicas de Calarcá, lo haremos por ti. ¿Y dónde está Javier? En Tecnibásculas. Ya no tienes que llamar a otra ciudad. Tecnibásculas en Armenia le fabrica, repara y vende la báscula por tamaño y capacidad según su necesidad. Hacemos verificación de peso a su báscula electrónica. Revisamos básculas ganaderas y camioneras. Tecnibásculas, calle 24, número 1424, frente al Parque Cafetero en Armenia. Con EDEC hazlo digital y gana en 3 pasos. Primero, ingresa a www.edec.com.co. Inscríbete en Ecofactura para que el recibo de energía te llegue al correo electrónico. Segundo, paga el servicio por PSE.
Tercero, mantente al día con EDEC y participa en el sorteo diario para ganar 60,000 pesos de saldo a favor en tu próxima factura de energía. Hazlo digital y gana con EDEC. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superservicios. Con el Fondo Nacional del Ahorro pasas de sueño a dueño. Financiamos hasta el 90% de tu vivienda nueva o usada con tasas desde el 8.5%. Hazlo fácil, hazlo hoy. Activa tu crédito en cualquiera de las 70 oficinas del FNA del país. Empresas Públicas de Armenia, la empresa de todos. La noche de Armenia se ilumina con tu energía. Este 16 de noviembre corre la Armenian Iron, la carrera que transforma kilómetros en recuerdos inolvidables. Elige tu reto, 3.5 si estás empezando, 7K para que te desafíes y 15K para superar tus límites. Cada zancada es motivación, cada meta alcanzada es victoria. Vive la experiencia que une el deporte, la música y los amigos en una sola noche. Inscríbete ahora en www.confenalcoquindío.com y haz parte de la carrera más emocionante del eje cafetero. Ese día creo que la luna no brilló, creo que la luna se escondió, creo que la luna no quería ver ese panorama. Vamos a sacar el agua. Porque yo volvía a pensar que yo me iba a deslizar y que ese lodo me iba a tragar, y yo no quería ser tragada por ese lodo. Entonces estiré la mano y efectivamente toqué las estacas, pero cuando como que quise subirme, hasta ese momento yo no había sentido ningún dolor, yo no tenía dolor en ninguna parte de mi ser, porque cuando tú te metes en un estado de supervivencia, la adrenalina va más allá que el dolor, va más allá que las heridas que tú tengas, es las ganas de vivir lo que te hace moverte. Entonces, pero cuando me quiero subir, ahí es donde me doy cuenta que mis piernas no me funcionaban, y que el dolor costado del lado izquierdo era fuertísimo. Después supe que tenía costillas rotas, y entonces pues me dejé descolgar otra vez, y ahí que me quedé otra vez muda, sin gritos, sin lamentos. Yo creo que Armero se me tragó también el llanto, se me tragó el dolor, se me tragó la angustia, porque solo 2 años después fue que en medio de mi proceso de sanidad lloré por primera vez la tragedia, lloré por primera vez mi dolor y lloré por primera vez mi tristeza. Unas personas que quedamos muy cerca a una orilla, a una colina donde habían sobrevivientes, y ellos nos empezaron a sacar, pero cuando me vieron a mí pues tan herida, dedujeron, ¿cierto? Porque el ser humano deduce siempre, que yo moriría. Entonces ellos empezaron a sacar muertos, y a hacer como pilas de esa gente que sacaban de los que habían llegado hasta la orilla, o la gente se metía hasta la cintura, sacar a ver si alguno de esos que estaba flotando vivía. Pero yo, que salí viva, no tenía ninguna esperanza para ellos. Me dejaron ahí acostada, pero como a eso de la media mañana el volcán volvió a rugir y tembló, hubo un sismo, y la gente que estaba de pie y que podía correr, pues corrió, porque no se podían quedar ahí pensando en una nueva avalancha. Y yo, que no podía ver, porque ni siquiera pude ver cómo quedó Armero en vivo y en directo, porque nunca me pude parar. Lo sé ahora porque lo he visto en tantas notas que sacan cada año que Armero cumple un año más. Allí me quedé esperando un rescate 4 noches y 5 días. Larguísimos, porque el reloj ya no contaba segundo a segundo, o minuto a minuto, o hora a hora, sino que las horas
y los minutos se extendieron, haciendo que el día no fuera de 24 horas, sino quizás de 48 horas. Eran largos. El lodo en el primer día se me empezó a secar en la boca, en la nariz y en los ojos, porque eso era como un cemento. Entonces yo empecé, que no podía respirar y sentía que me estaba muriendo de sed, tenía mucha sed. Y bueno, cayó una llovizna que me permitió lavar un poco mis manos y luego con la única mano que podía llevarme a la boca y el poquito de agua que recibí lo llevé a mi boca, y entonces experimenté el trago más horrible de mi vida, porque pasar un líquido con la garganta llena de arena es difícil. Y en ese momento sí lloré, pero no de tristeza, lloré de dolor y al mismo tiempo como que quise volverme un bebé en los brazos de mi madre y llorar y llorar y llorar y llorar, no por lo que estaba viviendo, sino porque quería estar en los brazos de mi mamá como si fuera una niña, como si fuera una chiquilla. Pero mira que todo en la vida tiene un propósito, porque ese llanto lo tuvo y fue que limpió con mis lágrimas el lodo de mis ojos. Quizás si ese lodo no se hubiese salido con esas lágrimas, con ese llanto tan profundo, quizás hoy yo estaría ciega, ¿cierto? Pues así pasó ese primer día, esa primer noche en unas soledades impresionantes. Ahí sí tuve mucho miedo. ¿Usted es armero? Sí, señor. ¿Han perdido algún familiar? Sí. Cuando a mí me sacaron esas personas del lodo y dijeron que yo iba a morir, sentí que efectivamente a mí me quedaba solo una gotita de vida y que esa vida esa gota la iba a apretar tan fuerte en mi puño que no la iba a dejar escapar, porque con esa gota Dios me salvaría y que esa gota era la que me iba a ayudar a resistir hasta que me encontrara. Yo no sabía que iba a tener que resistir 5 días. Me encontraron unos chicos de la Defensa Civil a la 4ª noche, se adentraron. Mira que yo quedé, yo creo que entre el monte, no sé. Y ellos se adentraron muy valientes a buscar sobrevivientes. Todavía habían por ahí personas gritando, lamentándose, entre escombros, atrapadas, y ellos se metían. Y ellos fueron los que me encontraron. De hecho, no me encontraron hablando. Ellos llegaron a ese lugar donde te digo que habían apilado muchos muertos, pero esos muertos ya se veían como en descomposición. Y yo parecía como entera, ¿no? Entonces uno de ellos me tocó con un pie y ahí gemí y entonces se dan cuenta que estoy viva, pero al ver la gravedad de mis heridas me dicen mañana volvemos. Entonces para mí no tenía que haber otro mañana, tenía que ser en ese momento, porque al otro día era el 5.º día y quizás ellos no me encontrarían, porque los helicópteros pasaban todos los días y ninguno me veía porque yo solo podía mover una mano y nadie me veía porque estaba del color de la tierra, era una momia. Entonces ese barro que se convirtió en mi lápida en ese momento no permitía que me vieran. Entonces les supliqué que no me dejaran. Y entonces ellos hacen pues una camilla improvisada con ramas, quizás con ropa de cadáveres. ¿De dónde sacarían ellos eso? No sé, pero me subieron y caminaron conmigo lentamente por temor a que los movimientos bruscos pudieran afectar algo en mi salud. Me llevaron a un campamento como improvisado, no sé, habían muchos otros sobrevivientes ahí, cogían agua de ese lodo, la hervían y nos ponían, a mí me humedecieron los labios y me dieron de beber algunos poquitos de agua
cuando yo digo en el libro que me quería beber un río entero de la sed que tenía. Y ahí me llevan al hospital La Samaritana, llego con gangrena en la pierna, querían amputarla, no, luché contra viento y marea hasta que un día pues el Señor milagrosamente sanó mi gangrena, quedé inválida y ahí es cuando una hermana que vive en Francia pues le comenta a un médico, ese médico a un especialista y él dice, traigan a esa niña, que yo estoy seguro que la puedo volver a hacer caminar. Y así fue como finalicé en Francia. En Francia el Señor me dio una nueva tierra, un nuevo idioma, nuevos amigos, una nueva perspectiva. Empecé el proceso de operaciones, un día volví a caminar sobre mis dos piernas, que fue el triunfo más grande de mi vida, y luego de ahí en adelante empecé a sentir que tenía que dejar atrás la damnificada, porque resulta y acontece que salimos del lodo con un título en la frente todos. Éramos damnificados de la catástrofe de Armero, y damnificado significa que viví una catástrofe como la de aquí en Armenia, ¿cierto? Y que espero ser recompensada. ¿Por quién? Por el gobierno, por las personas, por Dios, ¿por quién? No sé. Pero resulta que las recompensas nunca llegan. Y mira que han pasado 40 años y ayer en Facebook vi una lista de todo lo que estos armenitas dicen que perdieron o que nos robaron. Entonces la lista decía, nos robaron la juventud, nos robaron el pueblo, nos robaron los sueños, nos robaron la esperanza, y así la lista, ¿no? Entonces yo me pregunto si realmente nos los robaron o nosotros no volvimos a encontrar nuevos sueños. Cuando decidí que ya no sería más damnificada, que tenía que tomar la decisión de ser feliz con la nueva Liz que ahora tenía, con unas piernas totalmente reconstruidas, sin padres, sin amigos, pero que todavía tenía sueños y esperanzas y que los tenía que lograr, porque era mi decisión de hacerlo, era la decisión de ser feliz o de estar triste, y decidí estar feliz. Entonces empecé a cambiar. Ya no quería decir soy damnificada, porque fue una de las primeras palabras que aprendí a decir en francés. Entonces la cambié por sobrevivientes, ¿no? Soy sobreviviente de Armero. Pero un día me di cuenta que cuando la gente se saludaba y se decía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Ahí, sobreviviendo. Entonces me di cuenta que también sobreviviendo tenía una connotación no tan clara para mí como lo que yo quería vivir y lo que quería expresarle a la gente y que el mundo entendiera. Entonces lo cambié por superviviente, porque Pedro, si tú pones la palabra superviviente en imágenes en Google, te van a aparecer hombres y mujeres con los brazos en alto, triunfantes, y eso es lo que quiero transmitir en este libro que llamé Superviviente sí, damnificada jamás, porque no quiero en ningún momento volver a ser damnificada, porque si hay un dolor que en algún momento vuelve y me hiere, volveré a levantarme, volveré a recuperarme y volveré a ser superviviente de esa nueva montaña que tengo que subir.